Hola chicos, pues aquí estoy hoy con funciones estadísticas, ¿de acuerdo? Lo que pretendo con este vídeo es que tengas una recopilación de todas las funciones que te pueden entrar en el examen, pues de esto, de la categoría estadística, ¿vale? Este archivo lo debes tener tú ya y si no, pues me lo pides que te lo mando, ¿de acuerdo? Con el archivo abierto y este vídeo, pues puedes ir comprobando cada una de las funciones, ¿ok? Bueno, pues mira, aquí si te das cuenta yo tengo una lista con todas las funciones que quiero que veamos. Contar, contar, a contar blanco, ¿de acuerdo? Por aquí, por aquí, por aquí. Continúan por aquí a la derecha. Y luego tengo aquí un sitio como para testearlas, como para probarlas, ¿de acuerdo? Un mini ejemplo donde vamos a ir probando todas y cada una de ellas. Yes. Resulta que en cada una de las funciones yo te pongo pues, la sintaxis, por ejemplo, la función contar lleva un único argumento que es un rango y una breve descripción de para qué se utiliza. Lo que pasa es que, bueno, que realmente lo que tienes que hacer es probarla, que funcione y entender para qué caso tienes que usar cada una de las funciones. ¿Vale? Bueno, pues mira, empezamos. La función contar, fíjate que tienes la función contar aquí y la función contara, que son muy parecidas. La diferencia es que la función contar solo cuenta celdas rellenas de números y la función contara cuenta celdas rellenas de cualquier cosa, ¿vale? De letras, números, palabras, signos. Lo que no cuenta ninguna de las dos son celdas vacías. Te digo esto porque después tendrás la función contar blanco, que esta sí que cuenta cuántas celdas vacías hay en un rango, ¿vale? En lugar de enrollarnos mucho, lo que vamos a hacer es probarlas aquí a la derecha en este mini ejemplo y las vamos a ir haciendo una por una aquí en este rango gris, ¿de acuerdo? Aquí en esta zona que tienes aquí. Vale, pues mira, la primera que dice que usemos es la función contara, porque nos piden que contemos el número de empleados, es decir, yo quiero saber cuántas personas hay aquí. Si usaras la función contar, te diría 0, porque la función contar no cuenta celdas rellenas de palabras, ¿de acuerdo? Si la función contara. Entonces sería, yo me coloco en esta celda, en la F17, y escribo igual ya sabes que en el momento en que tú veas en la lista, escribiendo las primeras letras, en el momento que veas en la lista la función en sí, te acercas a ella, le haces doble clic y Excel te la termina de escribir y te abre el paréntesis. Lo único que te quedaría es marcar el rango que quieres contar y ni siquiera tienes que cerrar el paréntesis del final porque Excel te lo cierra cuando das a intro. Intro, ahí está. Así que me dice que hay 12 empleados. Si quieres los cuentas a ver si es verdad. Sin embargo, en la siguiente quiere que contemos el número de empleados con horas, es decir, de los 12 empleados, aquí hay uno que no ha echado horas o que no las tiene apuntadas, con lo que me tendría que salir 11. En este caso voy a usar la función contar, sería igual contar, abro paréntesis y marco todo este rango. De esta manera voy a marcar de la E5 a la E16, de esta manera cuando yo doy a intro me dice 11. ¿De acuerdo? Hasta aquí de preescolar. Resulta que también existe la función contar blanco que también lleva, si te das cuenta aquí, también lleva un único argumento que es el rango de celdas que quieres contar porque nos piden cuántos empleados hay sin turno. Si te das cuenta hay gente del turno de mañana y del turno de tarde, pero hay un par de ellos que no se le han asignado turnos todavía, con lo que si todo va bien me debería decir 2. Es decir, que yo me vengo aquí y escribo igual ya cuando veas contar blanco le haces doble clic aquí y voy a marcar el rango que quiero contar, en este caso de la F5 a la F16, ¿vale? Cuando doy a intro me dice efectivamente 2, ¿vale? Pues ya tengo 3 funciones ahí aprendidas, muy sencillitas, para mi futuro examen. Vale, aquí viene una de las que más se utiliza a la hora de contar, que es contar pero con condiciones, es decir, la función contar.si lleva dos argumentos, el rango que quieres contar y el criterio que se tiene que cumplir, ¿de acuerdo? O sea, esta función te va a servir para contar un grupo de celdas, pero solo las que cumplan una condición. En este caso, nos piden lo siguiente, cuéntame el número de empleados del turno de tarde. ¿Qué significa? Que de este rango de aquí yo solo quiero contar cada vez que aparece la palabra tarde. Vale, esto se hace de la siguiente forma. Sería igual contar.si, aquí la tengo, le hago doble clic y ahora el primer argumento es el rango que quiero contar. ¿Qué rango voy a marcar? Pues el rango que está implicado en el criterio, en este caso los turnos. Es decir, de la F5 a la F16. Punto y coma, porque los argumentos sabes que se separan por puntos y comas. Y ahora el segundo argumento sería la palabra tarde. El argumento criterio tiene que ir entre comillas. Esta función, el argumento criterios, nos lo pide siempre entre comillas, sean palabras o sean números, ¿eh? Entonces, en este caso voy a poner entre comillas la palabra
tarde. Me da igual las mayúsculas o las minúsculas, a Excel esto no le importa. Con lo que yo le cierro las comillas, doy a intro o cierras el paréntesis, lo que tú quieras, y cuando doy a intro me dice que hay 7. Efectivamente, aquí en esta lista hay 7 empleados del turno de tarde, ¿vale? Voy a entrar otra vez en la función para que la veas, le hago doble clic a este número 7, ¿vale? Y aquí te dice el primer argumento que es un rango y el segundo argumento el criterio. En este caso he escrito la palabra tarde a mano porque pues en el enunciado yo no podía pinchar en la palabra tarde. Si la palabra tarde estuviera suelta en alguna celda, pues con que hagas clic en la celda donde está, con esto ya también te serviría como criterio. Yes. Perfecto. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, empleados con menos de 5 horas. Es decir, esto es otro contar sí, de manera que yo tengo que contar aquí todas las horas que hay, pero siempre que sean menos de 5. Además me dicen menor de 5 estricto, es decir, que el 5 no contaría. Vale, ¿cómo se hace este contar sí? Pues sería igual contar.sí, doble clic, donde el primer argumento va a ser el rango que está implicado en el criterio, en este caso las horas, punto y coma, y el segundo argumento va a ser menor 5, pero también entre comillas. Es un poco raro, pero el que ha inventado esta función pues la ha inventado así, que el argumento criterio tiene que ir entre comillas. Así que en este caso le voy a poner menor 5. Cierro comillas y cuando doy a intro me dice que hay 3 celdas menores de 5 en este rango de horas. Muy bien. Bueno, ahora vienen 3 funciones, mediana, moda y varianza, aquí las tengo, ¿vale? Mediana, moda y varianza, que, bueno, son como 3 funciones básicas estadísticas que yo no es que sea un experto en estadística, pero por su simpleza y por lo frecuente, pues te las he puesto aquí para que te las aprendas, ¿de acuerdo? La función mediana lo que se encarga es de calcular el valor central de un rango de celdas que no tiene nada que ver con la media, ¿vale? Es el valor justo que está en medio. La función moda lo que hace es decirte el número más repetido y la función varianza, pues sinceramente no estoy muy puesto en el tema, la verdad, pero me suena algo así como que es la diferencia entre la media de un rango y el valor extremo o algo así. De todas formas, es algo que no nos tiene que preocupar, verás. A ti no te van a hacer un examen estadístico, sino que te van a decir, calcula usted la media, calcula usted la mediana, calcula la varianza y tú simplemente tienes que saber con qué función se hace y listo. ¿De acuerdo? O sea que aquí no tenemos por qué ser expertos ni mucho menos en estadística. En definitiva, si quiero calcular la mediana de este grupo de celdas, pues yo escribiré sobre la marcha mediana, haré doble clic y esto, cuando le marco el rango al que le quiero calcular la mediana, de la de 5 a la de 16, me dice que el valor central es un 6 de todos los valores que hay. ¿De acuerdo? Como quiero saber el valor más repetido ahora aquí en esta celda, voy a usar la función moda, que sería igual a moda, abro paréntesis, de todo esto. Cuando doy a intro, pues resulta que también el valor más repetido es un 6. Y para calcular la varianza voy a usar la función var. Hay varias varianzas, yo voy a quedarme con la var normal y corriente, y ya con esto tengo que suficiente, para el examen, ¿eh? Y voy a marcar el rango de todas las celdas a las que le voy a calcular la varianza. Bueno, pues según esto, la varianza es 5,2909, etcétera, etcétera. Vale, sin embargo, para calcular la media normal, la media de unas notas, la media aritmética, pues se usa la función promedio. Esta sí que se usa mucho más, así que voy a usar promedio, que la tengo aquí, doble clic, de todo este rango, y me dice que el promedio es 5,90 periódico. Ok, mira estas dos funciones, además, mira cómo se llaman, késimo mayor y késimo menor. Verás, ¿tú me sabrías decir el valor más alto de un rango de celdas? Pues sí, para esto existe la función max, M-A-X. ¿Y el valor más pequeño de un rango de celdas? Pues igual existe la función min, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre si te piden el segundo valor más alto, el tercero más alto, el cuarto más alto? Pues para eso se usa la función késimo mayor, ¿de acuerdo? Igual si te piden el segundo más bajo o el tercero más bajo, existe la función késimo menor, donde el segundo argumento de la función, este argumento que pone aquí, k, es la posición que quieres que ocupe. Es decir, si te piden el segundo mayor, pues tú pones en la k un 2. Si te piden el cuarto mayor, pones en la k un 4. ¿De acuerdo?
Nosotros más que en español, más que késimo mayor, decimos enésimo mayor, pero bueno, la función se llama así y el argumento le han llamado k. ¿De acuerdo? Bueno, como no sé si lo estás entendiendo, vamos a probarlo. Vente aquí a la F26 porque me piden la tercera hora mayor, es decir, todas estas cantidades quieren saber cuál es la tercera más alta. Bueno, pues esto sería igual a k punto ésimo punto mayor, aquí doble clic, donde el primer argumento es este rango, que le voy a marcar, ¿vale? Punto y coma, y el segundo argumento va a ser un 3. Este 3 es porque quiero el tercero mayor. Cuando doy a intro, me dice que el 8 es la tercera cifra más alta de ese bloque de celdas. ¿Quiero saber la tercera más baja? La tercera empezando por abajo, pues sería igual a késimo menor, con doble clic, del rango este de aquí. Este es el primer argumento, esto es una función que lleva dos argumentos. Y el segundo argumento sería también un 3. Esto me va a calcular el tercer valor más bajo. ¿De acuerdo? Intro. Pues el tercer valor más bajito de este grupo de celdas sería el 4. Recuerdo que si quieres saber el más bajo o el más alto, podrías usar késimo mayor o késimo menor, pero que no es necesario porque tienes la función max y la función min. ¿Yes? Perfecto. Bien, pues mira, igual que existe la función contar.si, que sería esta de aquí, que ya la hemos visto antes en un par de ejemplos aquí, existe la función sumar.si y promedio.si. Es decir, cuando tú quieras sumar un grupo de celdas, pero solo aquellas que cumplan una condición, para eso tienes la función sumar.si. Espérate que te la busco y te la pongo aquí. Aquí la tengo. ¿De acuerdo? La función sumar.si, si te das cuenta, tiene tres argumentos. Porque una cosa es el rango que contenga el criterio, por ejemplo, los que son del turno de tarde, y otra cosa es el rango con las celdas que vas a sumar. Fíjate, en nuestro ejemplo nos piden que totalice las horas de tarde. Es decir, una cosa es lo que quiero sumar, que son las horas, este rango, y otra cosa es el rango donde está la palabra tarde, que sería en este caso esta otra columna. ¿De acuerdo? Pues bien, el primer argumento que hay que ponerle no es el rango de las horas, no es el rango de lo que vas a sumar, sino el rango que contiene el criterio. Es un poco raro, pero lo han inventado un poco como al revés. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. Sería, a ver, voy a dejar aquí sitio, sería igual a sumar.si, sería esta de aquí, doble clic, donde, atención, aunque aquí diga rango, ¿a qué rango se refiere? Pues el primer argumento, el primer rango que va en la función sumar sí no es el rango que quieres sumar, sino en este caso el rango que contiene el criterio. Voy a marcar el rango de los turnos, ¿de acuerdo? De la F5 a la F16. El segundo argumento, según la chuleta, es el criterio, pues en este caso, entre comillas, la palabra tarde. Y el tercer argumento, ahora sí, es el rango que quiero sumar, en este caso las horas. Esto es, si lo quieres traducir, esto es como decirle a Excel, súmame todo este rango, de la E5 a la E16, siempre que en este otro rango diga la palabra tarde. ¿Ves? Es un poco como al revés. Pues si doy a intro, ¿de dónde se supone que sale este 35? Pues este 35 sale de sumar este 4, que es del turno de tarde, 5, 9, 2, 6, 6 y 3. Eso tiene que dar 35. ¿Lo has entendido? Vale, probemos la siguiente. En la siguiente quieren que sumemos también todas las horas, todas estas de aquí, pero solo las que superan 5. Es decir, habría que sumar este 8, habría que sumar el 6, 7, 9, 6, 9 y 6. Vale, hacemos un sumar sí, porque esto es sumar un grupo de celdas, pero siempre que cumplan una condición. Así que sería igual a sumar.sí, le hago doble clic, ¿vale? Este primer argumento, pues en este caso el rango que contiene el criterio, que van a ser las horas, ¿vale? De la E5 a la E16, punto y coma. Segundo argumento, el criterio, pues entre comillas, mayor 5, y cierro comillas, ¿vale? Y ahora el tercer argumento es el rango que quiero sumar. ¿Qué ocurre? Que el rango que quiero sumar coincide con el rango que tenía el criterio. Vale, pues en este caso, y solo en este caso, te puedes ahorrar el tercer argumento. Es decir, si te das cuenta en esta chuletita que muestra aquí Excel, el tercer argumento, el que pone rango suma, Excel lo pone entre corchetes. Esto significa que es un argumento opcional, que en ciertas ocasiones te lo puedes ahorrar. Vale, pues esta es la ocasión. La ocasión en la que coincide
el rango que contiene el criterio con el rango que vas a sumar. Yo podría dar a intro y esto ya se quedaría así. ¿De acuerdo? Que ¿quieres ponerle ese tercer argumento de nuevo, punto y coma, y le vuelves a marcar otra vez el rango que quieres sumar? Pues también estaría perfecto. Lo que pasa es que digo que si esto te lo sabes, te lo puedes ahorrar y tú sabes que esto es cuestión de ir ahorrando segundos para ir más rápido que los demás. ¿De acuerdo? Así que la función sumar.si, el tercer argumento, es opcional solo si coincide el rango que contiene el criterio con el rango que vas a sumar. ¿De acuerdo? Voy a dar a intro para que veas que el resultado sería el mismo. Le pongas ese tercer argumento o no se lo pongas. Muy bien. ¿De dónde sale 51? Pues se supone que 8, que es mayor que 5, más 6, más 7, más 9, más 6, más 9, más 6, tiene que dar 51. Vale, pues seguro que ya sabes hacer este promedio.si. ¿Porque en qué consiste? Pues aquí la tienes debajo definida. Consiste en calcular la media de un rango siempre que en otro rango se cumpla un criterio. Así que en este caso quieren calcular la media de las horas del turno de mañana. Es decir, habría que calcular la media de este 8, de este 6 y de este 9. Solo cuando aquí a la derecha ponga turno mañana. Vale, ¿cómo sería esto? Pues sería igual promedio.si, que lo tengo aquí ya, de, primer argumento, ¿el rango al que le vas a calcular la media? No, el rango que contiene el criterio, en este caso los turnos. Perfecto. Punto y coma. Ahora iría el criterio en sí, entre comillas, la palabra mañana. Cierras comillas y ahora iría el tercer argumento, que es el rango al que le vas a calcular la media. En este caso es todos estos números, que son las horas. ¿Vale? Esto es, calcúlame la media de este rango, del rango verde, siempre que en el rango azul ponga mañana. Cuando doy a intro, se supone que 7,666 periódico es la media de 8, 6 y 9. Espectacular, chaval. Muy bien. Pues te cuento una historia. A ver, tanto la función contar sí. Espérate que te la busco. Aquí. Tanto la función contar sí como promedio sí, como sumar sí, son funciones que llevan usándose toda la vida, pero solo admiten un criterio. Es decir, tú puedes poner una sola condición en cada una de esas funciones. Vale, pues esto se quedó antiguo y se inventaron otras funciones que mejoraban estas antiguas. Es decir, la función contar si conjunto, sumar si conjunto y promedio si conjunto se diferencian de las anteriores en que admiten más de un criterio. Yo puedo ir poniendo que tal rango cumpla tal criterio y que tal otro rango cumpla tal otro y que tal, ¿vale? De forma que esto puede ir por pares. Puedes poner un rango y su criterio, otro rango y su criterio. ¿De acuerdo? Digamos que contar si conjunto y contar si sirven para lo mismo, son iguales. Simplemente que contar si conjunto mejora a contar si en el sentido de que admite más de un criterio, cosa que antes no se podía hacer. Como no sé muy bien si lo estás entendiendo, vamos a probar que al final es lo que cuenta. A ver, aquí me están pidiendo número de empleados del turno de tarde y con más de 5 horas. Es decir, ya me están poniendo dos condiciones. Que esto de aquí sea tarde y que esto de aquí sea superior a 5. Vale, la función contar sí, imposible. Esto solo admite un criterio. No puedes poner más de uno. Así que recurro a contar si conjunto. Sería igual contar si conjunto, está de aquí, ¿vale? Le hago doble clic. Y ahora esto va por parejas. Voy a marcar un rango y su criterio. Otro rango y su criterio. En este caso, voy a marcar, por ejemplo, el rango de los turnos. Me da igual, el que marques. Pero voy a empezar por los turnos, ¿vale? Y le voy a decir que tiene que ser turno de tarde. Así que punto y coma y entre comillas la palabra tarde. Pero aquí no acabo, porque voy a poner otro punto y coma y ahora voy a marcar otro rango con su criterio. En este caso, el rango de las horas, ¿vale? Sería aquí, sería de la E5 a la E16 y ahora pongo otro punto y coma y el criterio, en este caso el criterio es que supere 5, entre comillas, ¿vale? Fíjate que antes de dar a intro lo tienes que entender. Aquí le estoy diciendo que el rango este azul, el rango de los turnos, sea tarde y que el rango este verde de las horas sea superior a 5. Y así puedo continuar poniendo un rango 3 y un criterio 3, un rango 4, un criterio 4 y así. ¿De acuerdo? Cosa que la función contar sí estaba limitada a un solo criterio.
Cuando doy a intro me salen 3. Se supone que si me vengo aquí arriba y cuento cuántas personas hay de tarde y que además superen 5, tiene que haber 3. Estos 2 son de tarde pero no superan 5. Este sí, 1. Este sí, otro. Y este sí de aquí, otro. ¿Vale? Hay 3. Vale, pues igual ocurre con la función sumar si conjunto. La función sumar si conjunto mejora a la función sumar si en el sentido de que puedes poner más de un criterio. Así que me piden que sume todas las horas del turno de tarde que superen 5, es decir, de aquí hay que sumar, pero solo las horas que superan 5 y que son del turno de tarde. Así que empezamos con igual a sumar.si.conjunto hasta aquí, ¿vale? Y atención porque el primer argumento que hay que poner en la función sumar si conjunto, ahora sí es el rango que voy a sumar. Digamos que lo han vuelto a cambiar con respecto a la función sumar si. Es decir, el primer argumento, te lo tengo aquí puesto aquí, te lo tengo aquí puesto en la chuleta, ¿eh? El primer argumento que hay que poner es el rango de la suma, ¿de acuerdo? Vale, pues en este caso quiero sumar estos números. Vale, este es el primer argumento. De la E5 a la E16, punto y coma. Y ahora iría un rango al que le vas a poner un criterio, luego otro rango al que le vas a poner otro criterio, y así con todas las condiciones que te pidan. En este caso le voy a poner, pues, que este rango de los turnos punto y coma sea tarde, cierro comillas, y ahora otro punto y coma porque el rango de las horas, de nuevo otra vez tengo que marcar el rango de las horas, punto y coma, se tiene que cumplir que sea mayor que 5. Y así es como se lo tengo que ir poniendo, ¿vale? Fíjate que lleva más argumentos que no son complicados, tienes que ser simplemente ordenado. Es decir, lo primero que hay que decirle es el rango que vas a sumar y luego, siempre que se cumpla que este otro rango, el verde, sea tarde y que este otro rango, el azul, sea mayor que 5. Así que este 21 se supone que es de sumar estos números siempre que aquí el turno sea tarde y siempre que además la cantidad supere 5. Increíble. Cuántas cosas en un momentito, ¿eh? ¿Vale? Bueno, tú ahora mismo no te preocupes demasiado por qué utilidad tiene esto en la vida real, en qué casos puedo aplicarlo en el examen. Tú ahora mismo tu preocupación tiene que ser conocer cada una de las funciones, entender para qué sirven, ¿de acuerdo? Y también conocer su sintaxis, es decir, saber que la función késimo mayor sirve para calcular el segundo mayor, el tercero mayor, el cuarto mayor, saber que lleva dos argumentos, el primer argumento es un rango y el segundo es la posición, y hacer un mini ejemplo aquí para asegurarte que lo has comprendido. Ya está. Esto después se va a reforzar con unas prácticas enfocadas a funciones estadísticas y después, por supuesto, los simulacros de cara al examen, donde ahí es verdad que subirá un poco la dificultad y claro, una cosa es verlo aquí en plan teoría y otra cosa es verlo después inmerso en el entorno de un ejercicio y de una práctica. ¿De acuerdo? Pero eso ya será en otro capítulo. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos ya en la siguiente explicación. ¿De acuerdo? Venga, pues un abrazo. Chao.